Estamos con Guillermo y con Martín Larre, el responsable de que esto llegara al Uruguay de alguna manera. Se le prendió por primera vez la bombita de la idea de traerlo acá al menos. Fue un poco eso, sí, un poco fue así. Fue enterarse de que TED estaba licenciando un poco sus eventos y nada, fue llenar un formulario y quedarnos esperando a ver si era posible. Aparte fue como, la verdad que me enteré bastante de los primeros, entonces todavía no había ni evento en Buenos Aires, había sí uno en San Pablo, pero creo que fuimos el segundo. Era el de California todavía en esa época, el famoso original, y no había más. Y había algún otro, sí, pero en Latinoamérica todavía estaba San Pablo nada más, que fue una ciudad que siempre estuvo como muy evolucionada. Claro. ¿Y vos ya eras un poco admirador de estas conferencias, las consumías, sabías de ellas? ¿Cómo era tu vínculo con las charlas TED en general antes de proponer traerlas para Uruguay? Te diría que las había visto todas, porque tampoco eran tantas en ese momento. Claro. Y en realidad lo interesante ahora ya es como que el formato TED ya está en un montón de conferencias, pero era eso de una charla de menos de 18 minutos o 20 minutos que era lo novedoso, ¿no? Y nada, la verdad que me pareció un formato buenísimo, bastante desafiante el dejar un concepto en 18 minutos. Y creo que a mí y a un montón de gente les pareció interesante y bueno, por eso. ¿Y la primera charla que te voló la cabeza en esa época, cuando todavía no estaba tu idea de venir acá, ¿te acordás? Mirá, sí, fue una charla de alguien que te diría que debe ser de los más, ¿no? de las glorias de TED, que también ha crecido mucho ahí, que se llama Ken Robinson. Una charla sobre educación y que capaz que fue la primera vez que alguien hablaba de educación de una manera que no hayas escuchado, digamos. Y la verdad que fue iluminador el momento. Te diría que fue eso, sí. Él decía, justo que estábamos hablando de revolución creativa, ¿no? Él decía algo como que la educación estaba matando la creatividad de los niños. Era como, no sé si era el título exacto de la conferencia. El concepto era ese. Claro. El concepto era ese, exacto. Empezaba a cuestionar eso, y ya estamos todos hablando de educación, etcétera, pero en ese momento, que fue hace unos años, era realmente alguien diciendo algo que hacía sentido y que nadie lo estaba diciendo antes, ¿no? Y eso es un poco una de las cosas que también tiene mucho este tipo de conferencias. Son lugares que antes de repente esta persona no tenía el lugar para ir a decir eso. Eso te iba a preguntar, ¿cómo visualizaste al traerlo acá, al traerlo a Uruguay? ¿Quiénes serían los posibles conferencistas? ¿Pensabas en personas que decían, estas personas que yo conozco, estos uruguayos tienen mucho para decir y no tienen dónde? ¿Eso te motivó también? Esto fue la primera vez fue en el 2010 y la verdad que no... ¿Para vos a qué te dedicabas ahí? ¿De qué mundo venías? Yo en realidad fue un año que mi vida fue bastante importante porque trajimos la licencia de TED y empecé a emprender también. En ese año creé WOW, que es un sitio de comercio electrónico acá, y otras cosas más. Fue un año así como de muchas cosas. Y nada, en realidad fue... Es verdad, porque me decían, ¿quién va a dar charlas TED en Uruguay? Claro, pero es porque típico uruguayo. Pero veníamos con el porque es mi vecino. Este vive al lado de mi casa. No, pero veníamos con el antecedente, claro, que iba Al Gore a dar una charla. Claro, yo qué sé, eran charlas como muy polentes. Exacto, había que cubrir y en realidad lo que tratamos fue, me acuerdo de la primera edición, buscamos a gente que para nosotros estaba haciendo cosas innovadoras. Algunos eran emprendedores, otros eran artistas. Eso fue capaz que lo más diferente a otro tipo de conferencias que había en Uruguay, que siempre eran como sobre una temática, ¿no? Ibas a la conferencia de recursos humanos, de tecnología, etcétera, de medios, y esta era como una mezcla, que eso es algo que no pasaba antes tampoco. Y bueno, un poco lo que vimos era como eso, que haya un lugar que se pueda generar esa mezcla sin que nadie le haga ruido. Y después, siempre tratamos de tener un equilibrio entre gente conocida o más conocida y otros desconocidos, que nos parece que es lo que más nos divierte. Encontrar como esos talentos que primero hay que buscarlos, hay que ayudarlos a que hagan una charla. Hay que convencerlos a veces también, ¿o no? Sí, totalmente. Es parte un poco del trabajo, que también es lo que está divertido, ¿no? A veces hay que convencer a alguien que entendemos nosotros que tiene algo que puede aportar y no la veo. Y un poco el convencerlo y nada, es parte un poco de todo y ayudarlos a armar una charla. Hay gente que se queda como te llama una semana y te dice no se me paraliza, bajo. te dice no, pánico total. Y otros pasará que no. Al revés, ¿no? El que te termina sorprendiendo. Hay de todo, ¿no? Hay de todo, eso es lo más rico para nosotros, al margen de todo el evento que se arma y la transmisión, etcétera. En lo personal es trabajar con los oradores. Al fin y al cabo es como nada, es conocer gente. A ver, como siempre en la vida,
los más grosos, los más humildes siempre. Acá también. Sí, claro, también. Acá también es así. El más grosso y el más preparado, o sea, el más aprender, a recibir. Siempre es así. La verdad que hay también, bueno. detrás del TED hay todo un equipo que trabaja para el evento y trabaja para, de alguna manera, contener a esos oradores. En aquellos primeros tiempos, ustedes eran todos también gente sin experiencia, ¿no? En cómo, de alguna manera, darle esa cobertura, ¿no? A aquellos que venían. ¿Cómo fue ese proceso? En realidad, primero, cuando vos firmabas con la licencia, te venía como con un montón de manuales, de cosas para seguir. Una de esas partes era el coaching de oradores, era un montón de contenido, reglas, etcétera, que había que hacer. O sea, que había como un lineamiento de algo. Estaba muy divertido porque había mucha gente que había dado miles de conferencias, pero nunca le habían dado como, che, mira, aquí tenemos que hacer esto, este es el cronograma de ensayos. Era como que se sorprendían, digamos, claro. ¿No? Y después toda la parte más de nervios y todo, la verdad que tuvimos una suerte y sigue hasta el día de hoy, que estuvo por acá, creo que es que desde el 2010 estuvo Gustavo Rey trabajando con nosotros y la verdad que siempre fue re importante lo que él hacía en la parte de los nervios, por ejemplo, y de mantener más la contención emocional es tremendo, claro. Bueno, capaz que nosotros estábamos más en el contenido y él estaba mucho en cómo se veía y cómo lo decía y los nervios, etcétera. Fue siempre importantísimo. Yo creo que todos los oradores que pasaron por acá se ven a acordar de Gustavo, no tengo dudas, porque es como que aparte siempre que estaba y que te da la palmadita final antes de que salgas al escenario y tipo cuando salís ahí también haciéndote así, muy importante. Devoluciones súper amorosas que las vimos también en los ensayos. Aparte yo tuve la dicha de ser alumna de Gustavo Rey, bueno, vos también, Guilla, así que sabemos de lo que estás hablando. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Un placer. También supongo que buscás gente que empatice contigo en cuanto al espíritu emprendedor que encarnás en vos mismo, ¿no? Por todo esto que contabas de wow, de sinergia, de traer las charlas TED. Creo que ese emprendedor vive en vos y es más fácil de repente detectar a una persona que sienta lo mismo y que encare su vida así. Sí, la verdad que sí. Buscamos emprendedores, buscamos innovadores sobre todo. Hay gente innovando en la casa, en su misma empresa, o sea, la verdad que es muy amplio. Y también en este caso también siempre es algo muy rico de TED también, me obliga a buscar en lugares que no son los que yo conozco, digamos. Claro. Y eso pasa cuando hoy podemos haber una charla que viene ahora que es de teatro o tener una charla con un científico de biotecnología que no sabemos nada. Y es en esas partes donde también es muy rico el intercambio y realmente también es muy divertido porque básicamente como que aprendes de un tema en un par de semanas, digamos, ¿no? Y bueno, eso está muy bueno. Pero sí, la verdad que siempre va a ser un lugar donde que esté abierto a gente que esté innovando, que toma riesgo, que se anima, no importa dónde, puede ser en el fondo de la casa, pero un poco eso, ¿no? Ese concepto de tratar de hacer las cosas diferentes. Eso es lo que valoramos. El valor del riesgo. Muchas gracias, Martín Larra, el responsable de que exista esto aquí.